Nobody on this earth has ever counterfeited more money than I did and better than I did. Frank Bourassa fabricó 250 millones de dólares falsos con una calidad tan alta que ni los bancos podían distinguirlos. Durante años movió todo su dinero sin levantar sospechas, aprovechando cada error del sistema. Pero todo gran engaño tiene un punto débil, y cuando la policía se acercó, Bourassa hizo algo que nadie esperaba. Frank Bourassa no era un delincuente común, no tenía la apariencia de un criminal peligroso ni un historial violento. Era un hombre con una visión diferente del mundo y con una obsesión: encontrar la manera de vivir sin someterse a las reglas que el resto aceptaba sin cuestionar. Desde joven comprendió que la clave para el éxito no estaba en trabajar más duro, sino en trabajar de manera más inteligente. La vida legal no le ofrecía lo que quería. Probó con negocios tradicionales, pero las ganancias siempre estaban limitadas por impuestos, burocracia y competencia feroz. ¿Cómo podía ganar millones sin pasar décadas intentándolo? La respuesta estaba frente a sus ojos cada vez que sacaba un billete del bolsillo: el dinero mismo. Bourassa no era el primero en pensar en falsificar billetes, pero sí el primero en hacerlo de una forma tan increíble que nadie notara la diferencia. Sabía que si quería hacerlo a gran escala, debería hacerlo bien. Su objetivo no era solo fabricar dinero, sino hacerlo con tal perfección que nadie, ni siquiera un experto, podría identificarlo del real. Durante meses, Bourassa rastreó proveedores, indagando en la industria sin levantar sospechas. Sabía que los fabricantes de papel de seguridad no venderían a cualquiera, así que diseñó una red de empresas ficticias para ocultar sus intenciones. Después de un tiempo consiguió lo imposible: acceso a un lote de papel idéntico al usado por la Reserva Federal. Con el papel asegurado, el siguiente desafío era la tinta. Cada billete tenía una tinta especial que cambia de color según el ángulo de la luz. Bourassa entendió que no podía simplemente comprar pintura común y esperar que funcionara. Necesitaba la fórmula exacta. Así que, con la misma paciencia con la que consiguió el papel, comenzó a buscar proveedores de tintas industriales. Compró pequeñas cantidades de distintas fórmulas, hizo pruebas, estudió la composición química y finalmente creó una tinta idéntica a la original. El último paso era la impresión. No bastaba con una impresión doméstica o una copiadora. Los billetes reales tienen patrones microscópicos, detalles imposibles de replicar sin equipos especializados. Bourassa invirtió en maquinaria de impresión de altísima precisión, la misma utilizada por las mejores imprentas del mundo. Su inversión inicial fue alta, pero el retorno era potencialmente ilimitado. Después de meses de preparación, llegó el momento de la verdad: la primera impresión. Con nerviosismo, Bourassa alimentó la máquina con el papel especial y la tinta que tanto le costó encontrar, hasta que finalmente los primeros billetes salieron y eran prácticamente perfectos. Pero él no quería que fuese un casi. Hizo unos pequeños ajustes, ajustó cada detalle al máximo, hasta que los billetes salían indistinguibles de los reales. Pero aún faltaba algo: la distribución. No podía simplemente ir por la calle gastando todo el dinero que había impreso. Necesitaba una red, una forma de introducir los billetes sin levantar sospechas. Así que hizo algunos contactos e investigó cómo los verdaderos profesionales movían todo el dinero. Descubrió que la clave era mover sus billetes con los reales, en pequeñas cantidades y en lugares donde el dinero se moviera rápido y en grandes volúmenes. Todo estaba listo. Frank Bourassa había logrado lo que muy pocos antes que él: fabricar dinero falso con tan calidad que incluso los expertos lo considerarían auténtico. Y lo más sorprendente, aún no había cometido un solo error. Pero el verdadero desafío estaba por venir: pasar desapercibido en un mundo donde cada transición podía convertirse en su última jugada. El dinero comenzó a circular. De repente sus billetes estaban en manos de comerciantes, clientes, bancos. Nadie lo notaba. Nadie sospechaba. Los dólares falsos de Frank Bourassa estaban infiltrándose en la economía real. Pero había una regla que nunca debía romper: no ser codicioso. Tenía que ser paciente, no apresurar el proceso. Pero el éxito es peligroso. Cuando mejor iba todo, más quería expandir el negocio. Y cuando empiezas a sentirte invencible es cuando cometes errores. Frank Bourassa había hecho lo imposible. No solo había fabricado 250 millones de dólares falsos, los había conseguido incluir en la economía real. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque no importa cuán bueno seas,
Si juegas con fuego, tarde o temprano te acabarás quemando. Todo iba según lo planeado. El dinero falso se distribuía sin problemas, mezclándose con billetes reales. Bourassa trabajaba con intermediarios, asegurándose de no manejar el efectivo directamente. Era meticuloso, paranoico incluso, pero había algo que no podía controlar: los errores de los demás. Uno de sus contactos, un intermediario confiable hasta el momento, cometió el peor error posible: ser descuidado. En un simple intercambio entregó demasiado dinero falso a la persona equivocada. Un billete terminó en manos de alguien con los conocimientos suficientes para sospechar, y lo que empezó como una duda se convirtió en una investigación. La policía recibió un aviso anónimo. Un comerciante había encontrado billetes que se veían demasiado perfectos. No eran imitaciones baratas, no tenían los errores típicos de los falsificadores comunes, eran auténticos, pero no debían existir, y eso encendió las alarmas. La mayoría de los falsificadores son atrapados por errores evidentes: un billete mal impreso, un trazo fuera de lugar o un papel incorrecto. Pero este caso era diferente. El Servicio Secreto de Estados Unidos y la policía canadiense comenzaron a rastrear la circulación de estos billetes. Analizaron dónde habían aparecido, qué patrones seguían, quiénes los estaban gastando, dónde y cómo, y de pronto se dieron cuenta de algo extraño. Los billetes no eran falsificados al uso, no era obra de un simple estafador con impresora. No, eran obra de un profesional, alguien con acceso a tecnología de impresión avanzada, con el conocimiento necesario para replicar detalles que incluso los bancos pasan por alto. Y cuando la policía tiene una pista, no la suelta. Bourassa lo tenía todo bajo control, o al menos eso creía, pero en el mundo del crimen no existe la lealtad. Uno de sus socios más cercanos fue atrapado con una gran cantidad de billetes falsos. El tipo no dijo nada, pero la policía sabía jugar su juego. Le ofrecieron un trato: menos tiempo en prisión a cambio de un nombre. Y así, con una simple firma de acuerdo de cooperación, el plan de Bourassa empezaba a desmoronarse. Ahora mismo la policía tenía un objetivo claro. Sabían que no estaban tratando con un falsificador común. No, ahora tenían un nombre, un rastro, un hombre que había conseguido algo que nadie más en la historia: fabricar dinero falso a la perfección. Frank Bourassa estaba en la mira. Pero en vez de huir, en vez de desaparecer antes de que la policía pudiera alcanzarlo, hizo algo completamente inesperado. Se adelantó. Sabía que si esperaba demasiado, su destino estaba sellado, así que tomó la iniciativa. Contactó a las autoridades antes de que ellas lo atraparan. Los citó en el lugar neutral, sin rodeos, sin dramatismos, y ahí, frente a frente con los agentes, hizo una oferta que nadie veía venir. Dijo algo que dejó a todos en silencio: tengo 250 millones de dólares en billetes falsos. Les doy todo si me dejan marcharme. La policía no podía creer lo que estaba escuchando. Un falsificador no solo admitiendo un crimen, sino que estaba dispuesto a entregarlo todo sin resistencia. Pero Bourassa sabía lo que hacía. Si lo atrapaban y lo llevaban a juicio, se iba a enfrentar a décadas en prisión. Pero si negociaba, si lograba convencerlos de que destruir su operación valía más que encerrarlo, podría conseguir una mínima sentencia. Y así fue. Entregó cada billete falsificado. Entregó su equipo, sus máquinas y su red de distribución. Quemó su imperio con sus propias manos. Y a cambio, solo pasó 6 semanas en prisión. Frank Bourassa lo había perdido todo, o al menos eso pensaban las autoridades. La redada había desmantelado su operación, había entregado los 250 millones de dólares falsos y sus preciadas máquinas de impresión estaban ahora en manos de la policía. Pero lo que nadie sabía es que Frank nunca juega sin un plan de escape. Bourassa no se parecía a otros criminales. No era violento, no tenía un historial de delitos graves. Sabía que el sistema no estaba diseñado para castigar a alguien como él de la misma forma en la que castiga a otros falsificadores. Había estudiado la ley con el mismo nivel de detalle con el que había estudiado la falsificación de billetes. Sabía exactamente qué podía negociar y, sobre todo, sabía que las autoridades no querían justicia, querían resultados. Les entregó su dinero falso, su equipo, su información, y ellos a cambio le ofrecieron un acuerdo: sentencia mínima, prisión leve. Cuando Bourassa salió de prisión, los medios se abalanzaron sobre él. Querían saberlo todo: cómo lo había hecho, cómo había engañado al sistema y, lo más importante, ¿realmente había entregado todo su dinero falso? Porque aquí es donde la historia se pone interesante. Frank nunca ha dicho exactamente que tenga dinero escondido, pero en cada entrevista, en cada declaración, deja caer pistas, pequeños comentarios, frases ambiguas o respuestas que nunca cierran la conversación del todo. Las autoridades confiscaron millones, pero ¿y si no era todo? ¿Y si aún quedan cientos de billetes circulando en algún lugar del mundo? Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie lo sabe con certeza.
y eso lo convierte en una leyenda viva.